Así que, pues nada, hoy vamos a platicar de un tema que suele ser como recurrente en consulta. No directamente, muchas familias llegan a consulta por el comportamiento de uno de los niños, pero resulta que cuando nos sentamos y lo revisamos en la primera entrevista, que, paréntesis, la primera vez que las familias se acercan conmigo es una entrevista de 3 horas aproximadamente. Y durante esta entrevista larga de 3 horas, yo como psicóloga indago en la razón de consulta de los padres y me dan detalles de la edad del niño, la dinámica de la familia, la personalidad del niño, detalles del entorno. Y entonces me voy dando cuenta por qué el niño se comporta como lo hace. E independientemente de la razón de consulta, esto de la rivalidad entre los hermanos puede ser algo muy común. Y la verdad es que voy a empezar a decirles que esto es algo muy esperado. O sea, papás, mamás que tienen más de un niño, es esperado que entre los hermanos haya peleas, que haya discusiones, que haya diferencias. Es algo muy común. Pero cuando esto no se trabaja, cuando los padres no lo tratamos de arreglar, esto lleva a otros comportamientos de los que hoy te voy a platicar. Y yo te decía, esto no es una razón de consulta directa, pero sí indirecta, porque cuando revisamos la razón de consulta y el comportamiento del niño, nos damos cuenta que muchas veces hay situaciones entre los mismos hermanos y eso genera un comportamiento muchas veces negativo y desafiante de uno de los niños, que curiosamente es el que viene a consulta. Y a veces los padres piensan o ellos llegan por otra razón de consulta, pero la verdad es una situación que hay entre los hermanos que genera el comportamiento de uno de los hermanos más que el otro. De hecho, la gran mayoría de las familias que tienen más de un hijo, a veces dicen, Mónica, yo me acerco, por ejemplo, a traerte a este niño y tú me dirás si es que hay que traer al otro o ya en unos meses te estaré trayendo también como al otro. Porque claro que los padres se dan cuenta que aquí hay una situación, pero no nos damos cuenta que justamente es esta dinámica de discusiones entre los hermanos. Y una cosa debo decirles que son las peleas y las diferencias que hay entre los hermanos, que es completamente normal. Y la otra, que haya rivalidad. Y la rivalidad es esta competencia que tienen los niños. Y ahorita te voy a platicar por qué surgen estas situaciones y qué podemos hacer para mejorar, para que esta situación mejore en casa. Y hay una edad donde ya esta rivalidad empieza a bajar y se esperaría que no la llevaran hasta la etapa adulta. Entonces, sí debo decir también que, digo, dentro de las personas adultas que yo conozco, no, se esperaría que fuera común que entre los adultos nos lleváramos bien con nuestros propios hermanos, pero me ha tocado, sí, por mucho que de repente los adultos dicen, yo tengo un mejor amigo o una mejor amiga que me llevo mejor con ella que con mis propios hermanos. O a veces no, las reuniones con las que platicábamos el día de ayer, donde nos reunimos con la familia, a veces se reúnen familias de corazón, o sea, mejores amigos, y los hermanos son los que no van. Entonces, cuando se lleva esta rivalidad ya en la etapa adulta, quiere decir que algo no se trabajó bien durante la infancia y que los padres, pues, de hecho, sí debo decir que nuestra responsabilidad es darnos cuenta qué es lo que está sucediendo con nuestros niños y poder trabajar estas situaciones para que no se las lleven arrastrando, porque pues esto sí va a ser parte de nuestra etapa adulta, si es que como adultos no logramos analizarlo y por supuesto sentarnos y hacer ahora sí que una mediación con el hermano, pero ya traemos una historia de vida ya quizá a lo mejor también muy negativo, de pensamientos muy negativos en contra de un hermano, y la verdad es que eso pues no es saludable. Así que si es la primera vez que tú te das una vuelta por aquí, pues yo soy Mónica, soy psicóloga clínica y trabajo la consulta privada con la herramienta de juego, donde con el juego pues los niños vienen acompañados de papá y mamá para trabajar diferentes comportamientos. Y también soy mamá de 2, tengo un adolescente de 13 años y un puberto de 8, que claro que yo sé qué es la rivalidad entre los hermanos y qué son las peleas entre los hermanos, y trato como mamá también de arreglar muchas de las situaciones y de cambiar los pensamientos que tienen mis hijos, que también son pensamientos negativos hacia el otro hermano, y es una lucha, porque hay una lucha entre ellos por los pensamientos que tienen, y ahí es donde yo te decía que como padres es nuestra responsabilidad ayudarles a mediar estas discusiones y ayudarles a los niños a tener una percepción, no quiero decir que distinta, pero más bien es como
a tratar de acomodar la percepción que ellos tienen, porque los niños en su fantasía y en lo que van creciendo pueden tener un concepto diferente y negativo de su hermano o de su hermana, y entonces ahí es donde empieza la discusión. Y sí, los niños pueden crecer con algún resentimiento contra su hermano por un pensamiento que no se le ayudó a reacomodar. Y yo te decía, se lo van a llevar en la adolescencia y en la etapa adulta también. Entonces, vamos empezando. La verdad es que yo te decía que este comportamiento, perdón, estas peleas entre los hermanos son de lo más normal, y también me han llegado familias a consulta donde a veces los padres no les encanta que los niños peleen. Incluso hay padres que sí, de manera muy específica, los padres llegan a consulta porque a ellos les cuesta mucho que los niños puedan llevarse bien, y a la menor discusión los padres entran en conflicto porque no saben qué hacer. Y algunas veces, si revisas, vamos a acomodar primero, si tú como papá o mamá eres hijo único, quizá cuando tú tienes dos hijos o más de uno, pues te das cuenta que tú no tuviste esas discusiones, quizá a lo mejor ni siquiera con el primo, porque el primo vivía en otra casa, y quizá a lo mejor esas situaciones se dan solamente en las reuniones donde van algunas horas y después cada quien a su casa, y entonces no había como una rivalidad tan marcada con los primos. Sin embargo, y es ahí, perdón, donde los adultos, cuando fueron hijos únicos, les cuesta mucho trabajar la situación cuando ellos tienen más de un hijo. Y esto es muy esperado que los niños tengan estas discusiones, siempre y cuando estas discusiones estén controladas. ¿Qué quiere decir? Que los niños estén supervisados, que los padres se den cuenta de lo que está sucediendo y que los padres puedan entrar a mediar. Es completamente natural, y que estas diferencias que tienen los niños no afecten a ninguno de los niños en la manera emocional. ¿Ok? Y aquí hay muchísimas situaciones por las que se puede desarrollar entre esta rivalidad o estas diferencias entre los hermanos, ¿ok? Y no me dejarán mentir que para un niño es muy común, muy esperado, no me encanta usar la palabra normal, pero es muy esperado que los niños sientan celos por el otro hermano. Eso es algo muy esperado. Es muy natural también, de alguna manera, que haya una rivalidad también entre los niños. Es muy natural también que incluso sientan envidia, ¿ok? Y esto va muy acorde por muchas causas que ya ahorita te platicaré, ¿ok? Ahora, esto se le conoce como rivalidad fraternal. La rivalidad fraternal es esto que, así como el título lo dice, la rivalidad entre los hermanos. Y esta rivalidad es un conjunto, ya te platicaba yo, de emociones que tiene uno de los niños, o los dos, es muy probable. El conjunto de emociones que tienen los niños, junto con emociones, junto con sentimientos, ideas que el niño acomodó acerca de la percepción de su hermano o acerca de la situación que está sucediendo por la que los dos están teniendo un conflicto. Además que estos sentimientos, ideas y emociones vienen acompañados, por supuesto, también de conductas que incluso sí pueden ser dolosas y negativas de un hermano hacia otro hermano. Y cuando me refiero a dolosas, es que tienen intenciones, por supuesto, de pegar, tienen intenciones de quitar un juguete, tienen intención, ¿ok? Ahora, no les estoy diciendo que porque tengan una intención de pegar, quiere decir que es un mal niño. No, recuerden otra vez que son comportamientos y que son reacciones emocionales, que es la manera en la que los niños tienen de defenderse, como lo tenemos todas las personas. Lo que sucede es que quizá a lo mejor algunos niños o algunas personas suelen ser más tímidas, quizá a lo mejor permiten que les peguen y ellos no saben qué hacer, ¿ok? O quizá a lo mejor en lugar de defenderse pueden llorar, o a lo mejor en lugar de pegar pueden morder. A esto me refiero con conductas, ¿ok? Pero finalmente son reacciones emocionales que van de acorde a cada niño en cuanto a su percepción, y quizá también quizá al momento, llamemos de estrés, y la percepción que tiene el niño acerca de la situación. Y la percepción que tiene el niño acerca de la situación muchas veces no quiero decir que no es real, porque en el mundo del niño sí lo es. Pero aquí es donde yo les decía que los adultos debemos de ayudar a los niños a que ellos puedan
decía un papá de mi consulta, hay que ayudarle a reescribir la historia de lo que realmente está sucediendo para que el niño no desarrolle ideas pues, que no suceden y que no se las lleve, por supuesto, yo te decía, cuando ya son adultos, y que me ha tocado sí familias de hermanos adultos que no se hablan por años por situaciones que sucedieron. Ahora, a veces eso sucede, pero ya cuando estamos adultos, y eso ya es otra cosa. ¿Ok? Entonces, estas situaciones, pues yo te decía que esas emociones, sentimientos, ideas, comportamientos que incluso pues hacen que el niño se comporte de una manera dolosa y negativa, hace que se genere esta situación de competencia y de rivalidad con el otro hermano. ¿Ok? Ahora, es muy esperado que los niños, la verdad es que desde que están muy chiquitos, tengan estos comportamientos de rivalidad hacia los otros hermanos, o sea, hacia un hermano, y se acentúan un poquito más por ahí de los 10 a los 15 años, que es más o menos la primera adolescencia. Se esperaría que a partir de los 15, 16 años esta rivalidad empezara a bajar, porque ya hay un desarrollo mayor del cerebro, y que aunque yo sé que los adolescentes pues de repente viven estas emociones con demasiada intensidad, ellos ya pueden entender de alguna manera, por ejemplo, que ellos no pueden competir con un niño de 4 o 5 años, porque pues es un niño muy pequeño, ya entienden que ellos tienen otras necesidades, que tienen, pues que les cuesta quizá trabajo esperar, ya los adolescentes suelen ser un tanto más conscientes, ¿ok? Cuando los padres han enseñado a mediar. Yo aquí me voy a adelantar, pero quizá a lo mejor un adolescente incluso puede no... puede fastidiar quizás a su hermano, porque eso sí me ha tocado verlo, porque quizá a lo mejor el adolescente, aunque son adolescentes, los adolescentes nos necesitan como padres, necesitan de nuestro acompañamiento, de nuestro cariño y de nuestra atención, aunque ellos digan que no nos necesitan o que les arruinamos la vida o que no nos quieren platicar. Hay un momento donde los adolescentes sí quieren platicar con los padres. Entonces, en esta parte sí es importante dar tiempo de calidad tanto a uno como a otro, y ahí es donde yo he visto que los adolescentes que ya están más grandes es donde a veces repelen al hermano menor, porque justamente el hermano menor, por la edad que tiene, necesita un poco más de atención de los padres. Y claro, los adolescentes se dan cuenta que ellos intentan acercarse a los padres y los padres esa atención la vuelcan en el hijo menor, entonces es donde el hermano repele con el hermano pequeño, y muchas veces no es que lo moleste, ya hay un momento donde ya no hay una convivencia con él, más que una rivalidad. Por eso yo te decía que la rivalidad empieza pues, desde que los niños están muy pequeños, y se acentúa un poco más entre los 10, 11, 12, 13, 14, 15 años, y se esperaría que a partir de los 15, 16 esta rivalidad por supuesto vaya disminuyendo, y se esperaría que cuando se trabajó muy bien esta rivalidad en la infancia y en la adolescencia, que es cuando más se acentúa, no se lleve ningún remordimiento, ninguna carga, ningún pensamiento no adecuado ya en la etapa adulta contra otro hermano, ¿ok? Ahora, te voy a mencionar aquí algunas de las causas, y después ya nos vamos a ir, pues, qué hacer para poder, pues, mediar esta rivalidad, que ya lo platicábamos, es algo completamente esperado dentro de la dinámica familiar. Pero ¿por qué sucede esto? La verdad, considéralo, mira, la rivalidad entre los hermanos sucede mucho también porque, aunque tú eres mamá, por ejemplo, de tus 2 hijos, o eres la misma mamá de los 3 hijos, y pues el papá y sigue siendo el mismo, y hay mamás que dicen, pues nacieron aquí en esta casa, fueron los 3 a la misma escuela, o sea, hemos tenido la misma rutina desde siempre, o sea, no entiendo lo que está pasando. Bueno, sucede que, por ejemplo, yo me voy a poner como ejemplo, yo como mamá, Mónica, por ejemplo, mi hija la mayor, yo me embaracé, creo que cuando yo tenía como 31 años, creo que a los 32 años nació mi hija. Esa era una etapa de mi vida. Yo tenía una edad particular, digo, mis 2 hijos han sido planeados, y yo tenía ganas de ser mamá, y con ella, pues, claro, o sea, hubo una situación donde en su momento fue hija única. Incluso hablando de matrimonio, yo estaba en una etapa con el papá de mis hijos particular, y ambos queríamos ser papás, etcétera. Incluso cuando mi hija llegó, se le hicieron adecuaciones a la casa, y fue donde hicimos una habitación solamente para ella, o sea, con todo lo que pensamos que era bueno para ella.
Lo que te quiero decir que yo estaba en una etapa de mi vida, incluso en el matrimonio, estaba en una etapa de mi vida y durante 5 años y medio mi hija fue hija única. Después cuando ya su hermano llegó, pues claro que para mi hija, incluso yo como psicóloga también, yo recuerdo mucho cuando mi hija estaba más chiquita, tenía no sé, como unos 6 años, en algún momento ella, o 7, cuando ella me dijo, yo extraño a la mamá que eras cuando solamente estaba yo, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Yo lo interpreté con, pues ahora ya no estás tan disponible, ahora yo te necesito y pues no siempre estás o no siempre tengo tu atención. ¿Okay? Y aun cuando yo preparé a mi hija emocionalmente y en cuanto a autonomía para que ella pudiera ser un tanto más autónoma, porque yo sabía que mi atención iba a estar con la llegada del hermanito, la verdad es que, o sea, no tengo 4 brazos, no tengo 2 cabezas, o sea, no puedo estar en 2 partes al mismo momento. Ahora, yo les platico desde mi privilegio porque tuve la fortuna de estar en casa con mis 2 hijos, pero yo sé que hay mamás que tienen que salir a trabajar y sé que hay niños que están en la guardería desde que nacen y creo que esta parte también es donde en la rivalidad entre los hijos, revisen ustedes que mucho es también de lo que hay afuera en el entorno. Entonces, con el entorno me refiero a que para un niño, claro, mi hijo el segundo ya nació cuando yo como Mónica, yo ya estaba más grande, de hecho, creo que mi hijo nació cuando yo tenía como 36, 37 años, o sea, yo ya estaba en otra etapa de mi vida, el matrimonio también estaba en otra etapa también, él nació con una hermana, mi hija nació sin hermano, siendo hija única, mi hijo nunca ha sido hijo único, mi hijo ha aprendido a compartir desde que nació, mi hija le costó y aprendió y de repente todavía se le patina. A eso me refiero, o sea, son situaciones donde ustedes revisen, los niños nacen, aunque sea en la misma casa, son espacios diferentes. O sea, la llegada de un niño te obliga a adecuar los espacios de maneras diferentes, que también es una alteración para el hermano mayor. ¿Okay? Los padres, aunque es el mismo y se criaron, a lo mejor los padres no se divorciaron, pero los padres están en etapas muy diferentes, en edades diferentes. Como seres humanos también crecemos y esa parte también nuestros hijos viven en una dinámica diferente. Entonces no es lo mismo si tú tienes hijos incluso que a veces se llevan 1 año, 2 años, por muy seguido que estén los hijos, nacen en momentos diferentes, en espacios diferentes. Y de hecho los hijos se están criando, llamémosle, a veces bajo el mismo amor de papá, el mismo amor de mamá, a veces por diferente cariño también, porque a lo mejor me ha pasado en consulta que de repente uno de los niños, por ejemplo, no sé, mamá cuando llegó ella tenía una niña, después llegó pues ahora el esposo de mamá y el esposo y la mamá pues ahora tienen un bebé y de repente la niña, pues a lo mejor su papá no está tan disponible o niños que pues no tienen un papá presente y se pueden vincular más con el otro padre. Entonces a esto me refiero donde estas dinámicas pueden ser muy complejas para un niño y a veces son rivalidades que a veces los adultos pues no siempre las podemos controlar y se dan afuera. Y esas rivalidades son naturales, ¿ok? Aquí nada más vamos acomodando qué está sucediendo en el entorno, qué es lo que yo puedo resolver. Y aquí lo más importante, yo les decía que esto es algo muy esperado, algo muy común, algo muy normal, pero que los adultos debemos de controlarlas y solamente cuidar que estas diferencias para nada afecten emocionalmente a uno de los niños, ¿ok? Entonces yo les decía que mucho de esto es porque los niños se crían juntos, también a veces pasan mucho tiempo juntos y con juntos me refiero que tengan la fortuna desde que a lo mejor se van a dormir juntos en la misma cama y se van a dormir a la misma cama y van a la misma escuela y a lo mejor pues chiquitos, digo, si tú tienes 2, yo en algún momento los metí a bañar juntos y sentarnos a comer juntos y a veces todo este tiempo que pasan juntos, claro que suceden situaciones, eso es algo muy esperado y qué bueno, porque también la verdad es que tener estas discusiones es algo muy saludable porque cada niño está poniéndose en sí mismo su propia personalidad y eso también hay que considerarlo. Con personalidad me refiero a que es muy diferente y no, la dinámica es que si tú tienes 2 niñas, yo no tengo esa fortuna, pero no me imagino la pelea de 2 niñas que están peleando por un juguete. O sea, a las 2 les gusta Elsa. O si las 2 quieren traer el mismo peinado, pero la que primero lo pidió está molesta. Y no me dejarán mentir que la chiquita siempre toma las cosas de la grande, no importa si son niños o niñas. Los niños grandes no les encanta que tomen sus juguetes. O sea, eso es algo, son
peleas saludables, porque están defendiendo su punto de vista y porque la chiquita mira a la grande como, wow, una estrella de rock y la hermana y la admira y quiere hacer todo lo que ella, pero la grande no quiere. Cada uno está defendiendo su personalidad y eso es muy saludable. Además de que, pues yo te decía, crecen en el mismo espacio, pero también crecen bajo el mismo cariño. Y la verdad es que a veces este mismo cariño, otra vez, no a veces, muchas veces puede generar celos y envidia, y eso es algo muy normal. Insisto, siempre y cuando podamos controlar esta situación. Los celos, llamémosle los celos, es la creencia que tenemos las personas de que alguien nos quiere menos, o los niños ven que a mi mamá quiere más a mi hermano, ¿ok? Y es esta creencia porque a mí me pasaba muy seguido, por ejemplo, con mi hija. Yo tengo dos, y mi hijo pequeño es muy amoroso, muy dador de amor. Mi hijo puede abrazarme, puede besarme. No sé, hace como una semana hubo un día muy particular que estuvimos juntos todo el día, y todo el día me dijo, no conté las veces, pero fueron muchísimas, muchísimas, que me dijo, mamá te amo, 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 durante todo el día. Mi hija, la mayor, suele decirme también te amo, pero ella no le encantan los abrazos, no le encanta tanto el contacto físico. Cuando yo la abrazo, no la aprieto tanto. Yo espero a que ella me abrace, yo le ofrezco siempre mi abrazo, no siempre tiene la disposición. Son muy diferentes, y creo que esa parte también hay que reconocer que nuestros niños son diferentes. Entonces, con mi hija mayor me sucedía mucho que si mi hijo venía y me abrazaba en cualquier momento, y mi hija nos encontraba abrazados, lo que ella interpretaba es, claro, mi mamá está abrazando a mi hermano y lo está amando a él y no me está amando a mí. Entonces mi hija, pues hasta ahorita ambos son abiertos en decirme lo que sienten, y mi hija ve, ¿por qué lo abrazas a él? Y yo, porque él vino y me dio el abrazo. No, 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 tú no me abrazas a mí. No, es que lo abrazas a él. Y mi hija enojada se iba y me decía, es que tú lo abrazas a él. Esos son los celos. Y yo le digo, yo aquí en la manera en que yo me iba corriendo detrás de ella, digo, no soltaba a mi hijo, pero mi hijo entendía, y yo le decía, oye mi amor, lo que tú no viste fue que tu hermano vino y me abrazó, pero tú también puedes venir y abrazarme, yo voy a estar aquí, pero si tú quieres un abracito, yo ahorita te lo doy. A veces me lo daba y otras veces no. Y eso es algo esperado, ¿ok? Los celos es eso, la creencia de que alguien quiere más al otro hermano por las situaciones que pueden ser muchas, ¿ok? Y la envidia es este deseo que tenemos las personas de querer tener o poseer eso que es de otra persona, ¿ok? Y digamos que los niños no es una envidia como la de los adultos, pero ellos ven un juguete y lo quieren tener. Porque en el mundo del niño, en el mundo interno del niño, que es algo completamente natural, esta parte egocéntrica de que todo lo que hay es mío. Conforme van creciendo, van entendiendo que esto no es mío, que es de alguien, pedimos prestado, damos las gracias o intercambiamos cuando van creciendo, etc. Pero mientras tanto yo lo quiero, ¿ok? Y eso es algo también muy natural entre los niños, es algo muy natural entre los hermanos también. Aquí nada más el punto es que aprendamos a mediarlo, ¿ok? Ahora, dentro de las causas del por qué hay rivalidad entre los hermanos, otra vez, y estas causas son situaciones naturales dentro de la familia, ¿ok? Pero yo te voy a platicar después cómo lo podemos arreglar, ¿ok? Porque son situaciones que hacemos sin darnos cuenta, no queremos, obviamente los papás no quieren lastimar a los hijos, o pues quisiéramos que no hubiera rivalidad entre ellos, pero otra vez la dinámica que se da en la familia, la edad y la personalidad que tienen nuestros hijos, pues hace que haya una competencia. Y recuerdo otra vez que la competencia es muy saludable, que la rivalidad entre los hermanos es saludable, que incluso las peleas entre los hermanos es saludable, ya que me voy a adelantar por mucho, porque cuando los niños tienen hermanos y por la cercanía que hay y por la cantidad de tiempo que pasan juntos, aprenden a socializar de manera natural. ¿Qué quiere decir? Que en la escuela van a aprender a esperar, van a aprender a mediar, van a aprender a negociar, van a pedir las cosas, lloran y van a poder explicar qué es lo que sucede, etc. A diferencia de cuando hay niños que
Sí, quizá a lo mejor son hijos únicos y pues no tienen un hermano porque pueden tener primos o pueden tener mejores amigos que donde conviven muy constante, pero insisto, al final cada niño se va a su casa al final del día y se aprende a socializar de una manera diferente a cómo los hermanos socializan de una manera pues con un vínculo muy fuerte. Digo, a mí me gusta mucho ver particularmente los videos de los hermanos cuando ya son adolescentes ya grandes, que de repente no sé, me ha tocado ver, por ejemplo, una chica que de repente está cocinando y el hermano está bailando a un lado de ella, o de repente la chica está cocinando y el niño le hace gestos y hace sonidos y le hace aquí, y ella con esa paciencia sigue cocinando y él guardando, o sea, como pareciera que quisiera hacerla enojar, pero como esto ya lo han trabajado desde siempre, ella tiene esta confianza, él nunca le pega, él no quiere lastimarla, simplemente es la manera en la que se relacionan, ¿ok? Y esto hace vínculos fuertes cuando somos adultos. Por eso se espera que los padres trabajen esta rivalidad entre hermanos para que los vínculos se hagan fuertes y saludables, ¿ok? Una de las causas es que se hacen las alianzas. Las alianzas son como estos triángulos tal cual que se hacen en las familias de manera muy común y que no nos damos cuenta. Las alianzas, imaginemos que quizá a lo mejor aquí está el papá, aquí hay un hermano y acá hay otro hermano. Y esas alianzas de repente, a veces este papá puede hacerlas con uno de los hijos, a veces estos hijos pues pueden tener las alianzas, me refiero de repente pues no sé, alguien tiró algo y no decimos nada, pues aquí no pasó nada, ¿no? Y estas mancuernas, vuelvo otra vez, son saludables. Eh, la otra también es que a veces, yo te decía, por ejemplo, mi hija, en ese momento donde ella vio que mi hijo y yo nos estábamos abrazando, lo que ella interpretó fue que, pues quizá a lo mejor aquí estaba ella y esta alianza era yo con su hermano, que estábamos juntas y ella, pues la estábamos sacando de la dinámica. Estas alianzas se hacen de manera inconsciente en casa, revísalo. Generalmente uno de los niños es lo que se ha dicho que las mamás o los papás tenemos favoritos. Y la verdad es que más bien es que los papás tenemos más afinidad con alguno de nuestros hijos porque quizá a lo mejor es el más amable, yo le pido las cosas y es el que más, pues no quiero decir que obedece, pero es el que más caso me hace, ¿no? A lo mejor de repente hay otro de los niños que yo le digo que recoja su cuarto, por ejemplo en el caso de los adolescentes, y no lo hace. Y a lo mejor el hijo pequeño, al ver que pues la mamá grita y grita y el cuarto no está recogido, pues lo que hace el pequeño es recoger su cuarto, pues para que mamá no se enoje y no haya un regaño extra, ¿ok? A esto me refiero, con estas alianzas que se hacen, insisto, yo desde mi perspectiva no es que tengamos un hijo favorito, es que tenemos un hijo con el que más afinidad tenemos, el que es más amable, el que me hace más caso, al que no le tengo que decir que haga la tarea, al que recoge su cuarto, al que se baña, al que él mismo se prepara sus cosas, y con él por supuesto que voy a discutir menos, ¿ok? Y este otro hijo que de repente es con el que más me cuesta, es con el que voy a discutir, etcétera, y ahí es donde se pueden hacer estas alianzas que otra vez yo no quería, yo no intentaba, y eso lo hacen muchos de los padres, o sea, yo ni siquiera no me di cuenta, Mónica, que yo tenía esas alianzas, ¿ok? Bueno, es que se hacen en todas las familias, papá, o sea, tú no te preocupes, aquí lo importante es hacernos conscientes, porque más bien aquí los padres tendrían que estar sincronizados, insisto, para ayudar a mantener el orden y que estas rivalidades sean algo saludable, pero que se puedan trabajar. ¿Ok? Entonces, a veces, de hecho, en estas triadas, en estos triángulos, es generalmente, llamémosle mamá y los dos hermanos, o papá y los dos hermanos, ¿ok? Y esto a veces yo lo que veo en consulta, que a veces esto se queda mucho con la llegada del hermano, ¿ok? Y muchas veces no es que no se haya preparado al niño para la llegada del hermano, se le preparó, incluso se le incluyó en la llegada del hermano y en la dinámica del hermano, pero a veces los papás no nos damos cuenta justamente que como es el hermano más pequeño, resulta que con él mi atención está más dada porque pues hay que cambiar el pañal, lo cuido para que no se caiga de la cama, está caminando, aprendiendo a caminar y pues yo voy detrás de él, y el hijo grande, como ya está grande, porque eso solemos decirlo todos los padres, pues ya aprende muchas cosas.
o a veces hay padres que incluso es como, pues ya estás grande, ¿por qué no lo haces? O ya estás grande y yo esperaba que tú hicieras o te condujeras de cierta manera. E insisto, la verdad es que los niños, no importa la edad, aunque sean adolescentes, nos necesitan. Entonces, la llegada del hermano puede sí hacer una rivalidad, y aquí lo importante es que tú como adulto te des cuenta de esta rivalidad y que la puedas mediar. Y muchas veces, otra vez, lo que yo he platicado con los niños grandes, porque de esto sí me ha llegado, insisto, razón de consulta indirecta, donde los niños llegan por un comportamiento, pero cuando reviso el por qué el niño se comporta como lo hace, me doy cuenta que es porque no tiene una buena relación con su hermano y porque hay más atención de los padres con el hermano pequeño, y como el hermano ya está grande, lo regañan a él porque se supone que ya sabe hacer muchas cosas, incluso le dan la responsabilidad al hermano grande de cuidar al pequeño. Y de cuidarlo me refiero de atenderlo. En consulta me tocó un par de veces un niño que paraba el juego porque estaba pensando si en ese momento que ya era la hora de comer de su hermano estaría comiendo en casa. Y los padres muchas veces le damos esa responsabilidad de cuidado al niño, que insisto, una cosa es hacerlos participar para que los vínculos se hagan fuertes y para que esta sensación de competencia disminuya, y otra cosa es lo que le llaman parentalizar, hacer responsable al niño del cuidado de su hermano. Yo sé que hay muchas circunstancias donde a veces mamá dice, bueno, yo estoy sola con mis hijos y necesito de su comprensión. Es eso, mamá, hacer de su comprensión que el niño está ayudando a cuidar a su hermano mientras le sucede esto, pero cuando mamá llegue, mamá va a relevar, ¿ok? Yo le decía a mi hija mayor, quédate cerca de tu hermano, échale un ojito, voy y regreso, como decimos en México, pero no te estoy pidiendo que lo cuides porque no eres su mamá. ¿Okay? De repente cuando yo escucho a mi hermana, a mi hija que suele levantar el grito o pedirle algo a su hermano, quizá a lo mejor de manera muy impositiva, es donde voy a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Okay? Y yo le digo, ¿pero por qué gritas? Tranquila, oye, ¿pero por qué hablas así? Tranquila, eres la hermana mayor, pero espérame, yo soy la mamá. Y lo que haya una discusión, una situación, ven y platícalo conmigo y yo lo platico con tu hermano, ¿ok? Y aquí es otra vez acomodar esta parte de la autoridad que ayuda mucho a poner el orden. Otra vez, porque yo te decía que los niños tienen estas ideas que no es que estén sucediendo, eso es cierto, pero en el mundo interno del niño así es como lo están percibiendo, porque así es como ellos lo están viviendo y de alguna manera así es como está sucediendo. ¿Ok? Otra de las razones también de por qué hay rivalidad entre los hermanos es porque, yo te decía, muchas veces, a veces no son los niños, sino es la situación en el entorno. Con la situación del entorno me refiero que quizá a lo mejor hay un divorcio, ¿ok? O ahí está la familia en crisis y entonces de repente hay un distanciamiento entre los adultos, y muchas veces los adultos, algunas veces los padres toman partido por alguno de los hijos. Y yo de repente, no sé, yo recuerdo mucho cuando mis padres entraron en crisis, estaban en crisis como pareja. Yo recuerdo mucho que en mi infancia hubo adultos que me preguntaban de manera constante, ¿qué pasaría si tus papás se separaran? ¿Con quién te irías? Y para mí sí era una parte ansiosa de pensar a dónde, o sea, con quién, pero por qué, o sea, pero por qué. No me preocupaba que los padres se separaran. Yo tengo una hermana, mis dos padres tuvieron dos hijas, mi hermana y yo lo que no asimilaba a mi cerebro siendo yo una niña tan pequeña era por qué nosotras como hermanas nos teníamos que separar. ¿Por qué tenía uno que vivir con un padre y por qué tenía que vivir la otra con el otro padre? ¿Por qué tendríamos nosotros que elegir? Yo no le he preguntado a mi hermana si a ella le hicieron esta pregunta, pero a mí me la hicieron muchas veces la misma persona o personas diferentes, y yo estaba muy pequeña y eso era lo que a mí me daba vuelta. Me ponía ansiosa a pensar por qué teníamos que elegir, por qué nos teníamos que separar y por qué tendríamos que vivir en casas diferentes. Entonces, yo aquí paréntesis, yo siempre he sido más afín con mi mamá, y mi hermana cuando era niña era muy afín a mi papá. Entonces yo en mi cabeza sabía que mi hermana iba a tomar partido con mi padre y yo no quería separarme de mi hermana, porque mi hermana hasta ahorita es mi mejor amiga y la amo y no quiero separarme de ella y tengo muy bonita relación con mi hermana. Entonces eso era algo que a mí me generaba ansiedad. Entonces estas situaciones a veces complican esta rivalidad entre los hermanos. A nosotras no nos tocó una rivalidad tal cual, pero a veces es las frases que decimos los adultos o lo que está sucediendo en el entorno que los niños, insisto, ellos creen que así es como están sucediendo las cosas.
¿ok? Entonces, a veces es una dinámica también de repente, a veces muy simple, a veces, por ejemplo, no sé, imaginemos que, no sé, a veces una habitación, ¿ok? A veces llegan pacientes que dicen, bueno, porque yo les pregunto, a ver, platíquenme hablando de rutina, quiero saber si tienen horarios para saber cómo ayudar a estructurar de acuerdo a su razón de consulta. Y de repente hay familias que, por ejemplo, pues hay familias que viven en enormes casas, como hay familias donde viven en una sola habitación. Y a veces a los niños les causa conflicto que uno de ellos tenga, por ejemplo, una cama o uno de ellos tenga un par de zapatos más que el otro, etcétera. Y esas son situaciones donde, ¿cómo las puedes mediar? Hay que ayudarle a explicar al niño lo que está sucediendo. Yo les he hablado de esto, hay que informar al niño. De verdad que el niño puede con la verdad siempre y cuando respetemos su desarrollo, su edad y que lo platiquemos desde la edad cronológica que tiene el niño con el vocabulario y con la brevedad para que sea clara para un niño. A veces esto genera otra vez situaciones, pensamientos en los niños que se sienten en competencia, ¿ok? Aquí, por ejemplo, también en algún momento mi hija, justamente este ciclo, ella me decía, mi hija está en ballet y acaba de entrar a clase extra de baile. Y mi hijo ahorita tiene 2 actividades y las ha tenido así desde el año pasado. Mi hijo está en taekwondo y tiene clases extras de piano también. Y mi hija solamente tenía ballet. Entonces mi hija ya me había dicho, yo quiero entrar a danza o a baile, yo quiero entrar a baile, quiero entrar a baile. Y su papá y yo pensábamos y un día se sentó conmigo y me dijo, ¿por qué no me has inscrito a clases de baile si yo ya te lo he dicho? Porque mi hermano tiene 2 y porque mi hermano puede elegir y el piano y le compraron el piano y entonces, ¿por qué yo no? ¿Ok? Esto generó una rivalidad y yo me senté con mi hija y le expliqué, le dije, mira, a tu hermano tiene las 2 actividades porque resulta que el taekwondo está dentro de su escuela. Entonces termina su clase, se queda una clase extra y yo paso por él más tarde. Entonces no tenemos que movernos, ¿ok? Porque todo está allá adentro. El piano es solamente 1 hora en la semana. Entonces, pues tu papá y yo nos turnamos para ver quién lo lleva. Pero en el caso de ella, que tiene ballet, son 2 clases en horarios diferentes, en días diferentes y pues en horarios donde de repente se nos complica con el trabajo y bueno, te llevamos. Y el que tú tengas clase de baile donde ella quería entrar, pues eran 3 horas a la semana en 3 días diferentes y entonces eso nos conflictúa a tu papá y a mí porque pues también trabajamos y pues yo de repente pues me responsabilizo también de la casa. Entonces no es que no te quiera meter, sino que el tiempo no nos alcanza. Entonces danos chance, vamos meditando las escuelas, los horarios, etcétera, y te decimos cómo lo acomodamos. Y mi hija lo entendió, porque ella lo veía claro, es que mi hermano pidió piano y claro, rápido le dieron. Y con mi hija, pues yo le decía, pues hay que sacarte de la escuela en horarios diferentes y hay que transportarnos de un lado al otro y eso se nos complica. Y de hecho, piano mi hijo lo tomaba en la misma escuela donde mi hija toma ballet y los horarios eran, uno entraba primero, el otro entraba después, luego salía uno y esperábamos media hora por el otro. Y eso se nos acomodaba perfecto. Entonces, ahí es donde estas situaciones de afuera generan la rivalidad entre los hermanos. Aquí lo importante es que los padres, otra vez, cuando tú veas que tus hijos están peleando, discutiendo, teniendo diferencias o en competencia, sí revisa pues el tiempo que pasan juntos, sí revisa cómo está la dinámica alrededor, revisa también incluso los tiempos de calidad. Los tiempos de calidad es el tiempo que yo paso con mis hijos. Pasamos tiempo de calidad en familia, eso es cierto, pero también pasamos tiempo de calidad con la esposa, con el esposo, pero también es importante pasar tiempo de calidad con cada uno de nuestros hijos, ¿ok? Y más cuando llega el hermanito, porque yo sé que el bebé está muy chiquito, yo sé que el bebé otra vez, eso es indiscutible, el bebé tiene necesidades primarias que se tienen que atender. Bañarse, alimentar, cambiar el pañal, abrigarlo, abrazarlo, está llorando, los cólicos, pero el niño recuerda otra vez, como en el caso de mi hija, y eso se los pongo como ejemplo, todos los niños es, claro, están abrazados, no, es que yo no me siento querido y yo lo siento que lo quieres más a mi hermano. Y muchas veces los padres, a veces es, bájate de la cama porque vas a aplastar a tu hermano, o no tan fuerte porque lo vas a aplastar. Y eso de repente ya para el niño, otra vez en su mundo interno, él lo siente como un rechazo para sí mismo. Entonces, esto suele pasar mucho de las rivalidades entre los niños porque a veces los padres pasamos más tiempo de calidad con uno que con el otro. Y a veces pasamos más tiempo de calidad con el hijo con el que somos más afín, ¿ok? Y eso también a veces no nos damos cuenta.
A veces pasa también, digo yo, en mi caso, pues yo tengo una niña y un niño, y de repente, por ejemplo, justamente ayer el papá estábamos platicando porque el papá ha jugado rudo con los dos. Con mi hijo, que también el juego de luchas, si quieren, esto también lo podemos platicar en otro video, el juego de luchas es muy saludable. En las escuelas no les encanta tanto y a las mamás pues tampoco nos encanta tanto, y más por el tema de que se puedan llegar a lastimar, pero es un juego saludable para los niños. Entonces el papá de mis hijos con mi hijo juegan rudo y los dos aguantan, ¿ok? A diferencia que también el papá jugó en su momento con mi hija el juego rudo, pero él se detenía un poco más con ella. Y justamente ayer estábamos haciendo como recordando esos momentos, porque pues ahora mi hija ya va a cumplir 14, y estábamos recordando, pero nos dimos cuenta de eso, de que el papá se detenía más con mi hija y con mi hijo, el pequeño. El juego es como más genuino con la rudeza de las luchas, y que los dos aguantan. Y conforme han ido creciendo, pues esta fuerza ha ido creciendo con la edad de mi hijo, y los dos siguen la misma dinámica. Entonces, si lo miramos así, el tiempo de calidad de los padres es diferente, y no me dejarán mentir que a veces las niñas se les trata de una manera mucho más delicada, pensando que como son niñas pueden llorar un poco más. Pero insisto, aquí la personalidad de cada niño, de cada niña, es completamente diferente, ¿ok? Y eso revísalo, porque puede ser que el otro hijo lo único que ve es que ella no es vista, ella no es querida, ella no está siendo atendida, o los niños a veces lo notan que mi papá no juega conmigo, mi mamá no juega conmigo. Incluso me ha tocado ver en consulta también cuando, por ejemplo, las mamás que están lactando a su bebé, como es esta cercanía de alimentar al bebé, los niños lo ven como un abrazo. Ellos, claro, saben que lo están alimentando, ¿no? Pero lo que ellos perciben otra vez es la cercanía con el otro que yo no tengo. Y ahí viene, yo te decía, estos celos y esta envidia también, que muchas veces en el comportamiento del niño esperado le puede dar un empujón, le puede pegar. Esos comportamientos que no son agresivos, son respuestas emocionales de una manera que él no tiene todavía de manejar la situación. ¿Ok? Otra causa también de por qué los niños hay una rivalidad también. Mucho de esto no es, pero es la diferencia de las edades. Digo no es porque tú eres más pequeño, porque yo soy más grande, no, sino que los niños son tan diferentes de edad que ahí es donde empieza una competencia, más bien como por las habilidades, los privilegios o la fuerza, etcétera, que uno u otro pueda tener. Me refiero a que a veces quizá a lo mejor pues la niña que es más grande, pues no sé, ya puede salir sola, ¿no? Sola me refiero a que, no sé, de repente a lo mejor en consulta me tocó una mamá que cuando cambió a su hija a la escuela, las mamás se organizaron y entre ellas se turnaban, y el lunes pasaba una mamá y hacía el carpool, hacía las paradas en la casa y iban y la recogían, ¿no? O martes, había otra mamá que decía, bueno, yo los martes o yo a las salidas, ¿no? Pero te estoy hablando de una niña de 9 años. Entonces, pues ella súper feliz, emocionada, y la niña pequeña de 4 años, pues yo, ¿cuándo? Yo también quiero. Lo que pasaba es que con la niña de 4 pues no había este orden y esta amistad, vínculo con las otras madres, y pues tampoco alguien se había ofrecido. Entonces, pues yo te voy a llevar todos los días. No, es que yo no quiero, yo quiero que vengan mis amigas. Pues es que en esta situación no se puede. Eso de las edades puede hacer esta rivalidad. Insisto, los privilegios, a veces las cosas que tienen, y no las cosas en sí, sino las cosas que pueden comprar. Por ejemplo, quizá a lo mejor yo pensando en un adolescente, a lo mejor ya hablamos de maquillaje, algún baile, etcétera, que otra vez la pequeña, cuando ve a la hermana mayor, ella también quiere, pero ella otra vez no se da cuenta que está muy chiquita. Si se lo decimos, lo puede entender, ¿ok? Que quizá a lo mejor le va a causar frustración al principio, eso es cierto, pero hay que informarle que justamente, y eso yo lo trabajo mucho con los papás, que los niños grandes, para trabajar justamente la rivalidad, o a veces cuando los niños tienen comportamientos un tanto agresivos cuando ya están más grandes, es justamente más bien trabajar privilegios para los hermanos mayores que los niños pequeños no tienen, para que el niño que tiene este comportamiento note que tiene ciertos privilegios, pero los papás no se habían dado cuenta, ¿ok? Y el niño, por supuesto, menos, ¿ok? Otra razón del por qué los niños hay rivalidad entre los hermanos, yo te decía que a veces es el mismo sexo. Me refiero que los dos son niños o que las dos son niñas.
Yo te decía que más cuando, perdón, las edades están muy pegadas, porque puede ser que tengan los mismos gustos y muchas veces las niñas o los niños pequeños quieren tener o ser lo que es el hermano mayor. Y con estos privilegios o esto que ya el hermano mayor es más grande, pues los niños pequeños quieren ser o tener. Y eso yo lo escucho en consulta casi todo el tiempo. Mi hermano pequeño, por ejemplo, hay un niño que dice, es que no se calla la bocota, por ejemplo, ¿no? O sea, es como escucharlo. Hasta que un día yo le dije, pero es que los niños pequeños suelen hablar mucho, eso es algo muy normal. Y tú cuando estabas pequeño también hablabas mucho. Y se queda como, ¿es cierto? O sea, como no sabía que los pequeños hablaban mucho, sí, porque están en la etapa de preguntar, porque quieren conocer el mundo, pero como tú ya estás muy grande, tú le puedes enseñar el mundo a tu hermano. Y entonces fue como, ok, de esos privilegios que yo te decía que tienen los hermanos mayores, ok. Y entonces, si tú le enseñas, probablemente a lo mejor porque para el niño es más bien como el tono de voz y el bla, 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 bla que escucha aquí, porque el niño pequeño quiere estar. En la situación de la que yo te estoy platicando es un niño donde los padres otra vez hay más atención porque el niño es pequeño y eso todos los padres lo hacemos, darle más atención al pequeño porque está pequeño y el grande no tanto como el pequeño porque pues el grande no requiere de pañal o de mamila o etcétera, pero los niños acuérdate otra vez que lo que ellos ven es a él lo quieres más porque hay mayor cercanía con él. Entonces, cuando son del mismo sexo, yo te decía que hay una situación de cosas, de materiales tangibles, que los niños es donde entra la rivalidad. ¿Ok? A veces también cuando ya las niñas, por ejemplo, están creciendo, que a veces las mamás las vestimos, bueno, yo no tengo una niña o un niño que se visten iguales o que mamá peina una y quiere la otra peinar igual, pero la otra quiere ser diferente o peíname igual que ella, pero la grande no quiere que su hermana se vaya peinada igual. A veces estas situaciones que pueden ser un tanto complejas y que quizá a lo mejor frustrante para la mamá, pero esa puede ser una de las rivalidades, ¿ok? Y la otra muchas veces también es el hermano del medio, ¿ok? El hermano del medio, aquí hay una situación con el hermano particular y revísalo si tú como papá o mamá, tú eres el hermano del medio, ¿ok? Y aquí esto lo hemos platicado mucho en la consulta y muchos de los papás son curiosos y al salir van y le preguntan al hermano mayor o al hermano menor porque no lo habían analizado. Resulta que como papá, aquí hay una situación particular que al hermano mayor muchas veces le damos responsabilidades, confianza, ponemos expectativas, etcétera. Hay cierto interés por el hermano mayor porque pues que se porte bien, que haga la tarea, que sea responsable, etcétera. Y se va generando para el hermano mayor una personalidad. Y con el hermano menor, pues hay mayor cuidado, que está al pendiente, justo porque es el más pequeño y porque pues quizá a lo mejor, de hecho, lo que te estoy diciendo es, hay una atención para el mayor como hay una atención para el menor. El mayor porque es el mayor y el menor porque es el menor. Y el pequeño, este pequeño se queda como en el limbo. Entonces, los papás solemos decir, es que el mediano, perdón, tiene una personalidad así muy libre, muy suelta, como que le vale, relajada, yo no tengo que preocuparme por él porque pues él hace las cosas, a veces es medio atrabancado y cuando yo le pido él ya las está haciendo y pues lo dejo, como muy autónomo, ¿no? Y no, a veces este hijo del medio lo que sucede con él es que él ve justamente esto que yo te decía, hay más atención con un hermano, hay más atención con el otro y a veces es como llamar, o sea, yo ponerme aquí donde estoy para ser visto. Y a consulta sí ha llegado el niño del medio por comportamientos que ya cuando los padres ponemos en la mesa, es que claro, los padres tienen más atención hacia los otros hijos y pues como lo veo muy autónomo y muy decidido, lo dejo que actúe, no tengo conflicto con él. No, pero el conflicto es emocional, ¿ok? Te lo voy a dejar de tarea. Y ahora, ¿qué hacer ya cuando sabemos de la rivalidad de los hermanos también? Y aquí, la última, perdón, de las razones, revisa qué tanto tú como papá o mamá tienes hijos, ya platicábamos acerca de la personalidad de tus hijos o de la misma edad, porque la edad hace que pues, los niños tengan habilidades diferentes. Y estas habilidades puede ser que a lo mejor ese hijo tiene, pues no sé, hijo mayor, menor, pues tiene
es muy bueno en inglés, es muy bueno en matemáticas, ese niño saca muy buenas calificaciones, es muy buen bailarín, es el titular del equipo de fútbol, es muy sociable, tiene el cabello más bonito, es el más ordenado, es el más amable, etcétera, ¿ok? Bueno, a veces eso como mamá, yo te decía que con esta afinidad que tenemos con ese hijo, a veces ese otro hijo que no es el más sociable, que no es tan bueno en matemáticas, ve que claro, o sea, con él eres más amable y como yo no soy tan buena en matemáticas, claro, no hace conciencia de esa manera, pero estamos más, a veces, es que porque no eres bueno en matemáticas, pero yo estoy esperando que si tengo un hijo bueno en matemáticas, pues yo esperaría que el otro fuera bueno en matemáticas. Y muchas veces esto, a veces otra vez yo te decía que situaciones del entorno, porque para tu hijo menor, pensando en el hijo menor, el que no es bueno en matemáticas, para él es la situación del entorno de su hermano, que es bueno en matemáticas, y yo no soy buena en matemáticas. Y de hecho los niños en consulta han llegado a decir, yo no sé leer, yo no puedo leer porque soy tonto, porque soy torpe. No, espérate. O sea, los niños aprenden de maneras diferentes. No, Mónica, no me engañes, todos ya pueden leer y yo no puedo. Con este niño en particular, bueno, mamá y papá se pusieron a trabajar y se dieron cuenta que el niño tenía una condición. Lo llevaron a hacer un diagnóstico, etcétera, y bueno, el niño salió con TDAH. Entonces el TDAH, pues claro, le costó trabajo leer, pero ahora sabemos por qué. ¿Okay? Pero a veces es este énfasis que hacemos con este hijo que brilla y que pues el otro no brilla tanto. Y la verdad es que y las mamás no lo hacemos con esa razón, o sea, de molestar o lastimar o hacer más brillar al otro. Pero claro, como mamá me siento muy orgullosa y eso lo hacemos todas las mamás. De decirle pues que mi hijo salió muy bueno en matemáticas, que tiene muy buenas calificaciones, etcétera. Ahora, yo no te estoy diciendo que no digas nada para no hacer sentir mal a tu hijo, pero yo en consulta siempre les he dicho a los padres, y eso no me dejarán mentir, vamos a empezar a trabajar clases extras con los niños, ¿ok? Y aquí es, si tu hijo no es bueno en matemáticas, por favor no lo metas a clases de matemáticas. Yo sé que las matemáticas las necesita, pero hay que trabajar habilidades. Busca tú que conoces mejor a tu hijo y hay un test, perdón, de inteligencias múltiples donde viene tu hijo qué habilidades tiene. A lo mejor no es bueno en matemáticas, pero es bueno, no sé, en las artes. Busca, mételo a clases de arte, por favor, que brille en eso, porque eso le va a dar el autoestima y la autoconfianza para trabajar las matemáticas. ¿Okay? Y entonces ahí podrás decir, bueno, tengo uno muy bueno en matemáticas, pero bueno, el otro también es brillante en sus dibujos son muy buenos, y bueno, uno corre y también va al fútbol, pero bueno, el otro, no sé, hace la mejor agua de limón, etcétera. ¿Me explico? O sea, y aquí no es una rivalidad ni son competencias, pero estás haciendo brillar a tus hijos y les estás reconociendo sus talentos, y los niños, la autoestima viene de ahí, del reconocimiento de los padres. Por eso es que cuando yo veo que das más abracito allá y no me siento querida, mi autoestima se hace pequeña. Pero el punto es que tú reconozcas los dos niños que tienes, con la edad que tienen, con la personalidad que tienen, y darnos cuenta también para dónde estoy recargando más la atención o para dónde estoy sin querer, de manera, pues, más bien sin querer, inconsciente, pues a lo mejor no estoy haciendo tan visible a uno y a lo mejor no había notado que por ahí está la rivalidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacer para que, pues, esto manejarlo en casa cuando ya hay esta rivalidad entre los niños? La verdad es que el número uno, por favor, papás, no comparen. O sea, no comparen. Aquí es donde, o sea, y eso es algo que insisto, en México solemos hacerlo mucho, o sea, es parte de la cultura, como me imagino que a lo mejor otras familias, a lo mejor de manera inconsciente solemos decir, pero es que ¿por qué no eres tan obediente como tu hermano? Pero no sé por qué no eres trabajador como tu hermano. Y la verdad es que los hijos son diferentes, o sea, yo antes de ser mamá, yo antes de ser psicóloga, pues yo pensaba de ser bien sencillo educar a los hijos, o sea, ¿cuál es el problema? Si a lo mejor, no sé, tienes dos hijos y los tienes con el mismo papá, en la misma casa, eres la misma mamá, y los vas a educar como educas a uno, educas al otro, pues esperaría que hagas como el pastel, cuando usas el mismo molde, tienes la misma receta, ya sabes a qué temperatura el horno, pues claro que todos te van a salir casi iguales. Pero pues resulta que no, o sea, resulta que yo cuando era mamá de uno tenía cierta edad, tenía cierta incluso paciencia, estaba yo ciertamente informada, a lo mejor yo en ese momento fui mamá de tiempo completo, y pues con el segundo, de hecho a mí me tocó estar embarazada atendiendo consulta, y cuando mi hijo nació me tomé 8 meses
e inmediatamente después de 8 meses yo ya estaba dando consulta, a diferencia con mi hija. Mi hija, fui mamá de tiempo completo casi 2 años y yo era mamá 100% y más con mi hija la mayor. Y eso es algo que yo les he dicho a mis hijos, o sea, en esa parte no puedo hacer comparativa, eran tiempos diferentes y de hecho ahora soy mamá diferente y ellos son hijos diferentes. Entonces, en esta parte lo importante aquí es que tú en casa trabajes las diferencias de una manera saludable y que a los niños sepan que son diferentes, pero que cada uno tiene sus propias fortalezas, que los niños brillan, que tienen estas habilidades cada uno, pero no los compares, por favor, porque creo que de las comparaciones son de las situaciones que los niños construyen y son tristes para el niño saber que mi hermano era el mejor y que el amor incluso de mi padre se lo llevaba a él porque ganaba medallas, o que mi hermano era el mejor jugador y que la familia estaba vuelta por él. Hay una película ahorita que me viene a la cabeza que se llama la de Extraordinario. No recuerdo ahorita en qué plataforma está porque estuvo en Amazon y después sé que se fue para Netflix. La del niño que nació con deformidad y que después le hicieron, que sale Julia Roberts y ella es la mamá del niño. En esta película, tómate el tiempo para verla, porque la rivalidad que entre los hermanos tenían, ellos no tenían discusiones ni peleas. Resulta que mamá con el niño no lo lleva a las escuelas porque piensa que el niño pues puede estar más seguro en casa, pero ya hay un momento donde el niño tiene que ir a la escuela y creo que el niño, no sé si está como en quinto de primaria cuando lo mete a la escuela, y sale la película, tiene la parte vista desde el niño, o sea, cómo los padres, toda la atención estaba vuelta en el niño, porque el niño tenía necesidades especiales y todo giraba en la dinámica al niño. Y después vuelven un tanto a repetir un poco la película desde la perspectiva de la hija. Y la hija es más grande, ella no con necesidades especiales, pero ella se veía muy invisible. Incluso pasan escenas donde de repente mamá corta la conversación con ella para salir corriendo a las necesidades que tiene el niño. Entonces, de alguna manera, entre ellos no había peleas ni competencias, pero era la niña era el sentir de ella, de verse y sentirse invisible, porque realmente para los ojos de la mamá, incluso mamá dejó de estudiar, creo que estaba escribiendo, no sé si un libro o estaba haciendo su tesis, algo así, y dejó de hacerlo para ser maestra de tiempo completo de su hijo. Dense una vuelta para allá porque va en esta dinámica de cómo como padres a veces no nos damos cuenta, pero lo hacemos y no nos dimos cuenta. Y los padres, créanme que a consulta ningún padre quería hacerlo, solamente lo hice porque creí que era lo correcto y pues bueno, ya están las cosas hechas, ahora qué hago para arreglarlo. Una de esas, por favor, no compares, ¿ok? La otra es justamente darte cuenta así tal cual que los hijos son distintos, que tienen edades distintas, que incluso tú como mamá fuiste una madre con cada uno de ellos, o sea, que nacieron en momentos y espacios completamente diferentes y que ahora, de hecho, es que justamente con esta diferencia de que no comparar y que cada hijo es distinto, yo como mamá, por poner un ejemplo, yo soy mamá de una niña de 13 y soy mamá de un niño de 8. Entonces, yo debo ser la mamá de mi hija de 13 que ella necesita. Y luego me transformo y soy la mamá de un niño de 8 en lo que él necesita. Y ambos tienen personalidades diferentes y claro, uno es un niño y otra es una niña. Entonces, para nada puedo ser la misma mamá. Y aunque yo quiera, no puedo ser la misma mamá. Por eso, ahora respondiéndome a la Mónica del pasado, pues claro, no todos los pasteles me van a salir iguales, porque estamos en momentos diferentes y cada uno de mis hijos requiere de necesidades distintas. Y en esa parte yo tengo que estar consciente y tengo que acercarme a ellos con tiempo de calidad para saber qué es lo que necesitan. Y que la rivalidad más bien sea del momento o porque uno juega en fútbol y a lo mejor el otro también quiere entrar en fútbol, pero que sea más bien una admiración, un trabajo en equipo entre los hermanos, pero no porque estén peleando por el amor de mamá, por la atención de mamá o el rechazo porque uno brilla más en matemáticas, en el deporte, etcétera, y porque todas las porras están ahí y yo estoy siendo invisible. ¿Me explico?
Otra también es que cuando sucedan justamente las situaciones entre competencia entre hermanos que estén peleando o que esta rivalidad, como papás es importante mediar las situaciones, y mediar me refiero a tomarnos el tiempo para ver qué es lo que está sucediendo y se pueda arreglar, ¿ok? En consulta sucede que de repente, no me dejarán mentir papás, que a veces, no sé, escuchas que se están peleando, ¿no? Y a lo mejor tú sabes que uno de los dos es el que está gritando, el que pega, el que has notado que es más agresivo, y ese es el que llevan a terapia. Y a veces más bien el papá o la mamá es, por ejemplo, Luis, ¿qué le hiciste a tu hermano? ¿No? O ¿qué hiciste? O ¿por qué cerraste la puerta? ¿Pero por qué derramaste esto? ¿Pero por qué le pegaste? Pero nos vamos sobre un hijo, y muchas veces es, pues sí, sobre el que mal se porta, ¿no? Yo aquí te diría que para que tú puedas mediar, si tú escuchas el grito por allá que empezaron a pegarse, más bien es, a ver, ¿qué está pasando aquí? Yo dije, ¿qué está pasando aquí de manera general? Y estoy esperando que ambos me expliquen, ¿ok? No estoy haciendo específico con uno, no le dejo caer a uno la responsabilidad, ¿ok? Y mediar es escuchar a los dos. ¿Ok? Ahora, hacer tú como adulto, no quiero decir que seas un juez y que formes parte de cada uno, pero que tú puedas observar la situación y que seas honesto. Porque a veces los chiquitos se hacen como que yo no hice nada, y muchas veces los pequeños o el grande, porque también puede ser que también yo ya sé que a él lo van a regañar y sé que a mí me van a creer. Y a veces yo siempre les digo, los niños no manipulan, pero pues yo aprendí en esta casa que a él es el que regañan, y yo aprendí que es a mí a que siempre me creen. Entonces pues sí, voy a tirar y le voy a echar la culpa a él. Y no porque yo soy manipulador, es porque en la casa es lo que yo he aprendido. ¿Me explico? Entonces, aprendamos a mediar, aprendamos a escuchar, aprendamos a no compararlos, aprendamos a darnos cuenta de que tienen edades diferentes, son personalidades diferentes, y aprendamos también que yo debo ser la mamá de uno con las necesidades, la edad y la personalidad, y me convierto con otra mamá, ¿ok? Porque las reglas, pues de hecho las reglas conforme tus hijos van creciendo se van ajustando, y eso está bien, ¿ok? Pero necesitamos ahora sí que subirnos a la dinámica de las necesidades de cada uno de nuestros hijos. ¿Ok? Y ya casi para terminar, el tiempo de calidad es bien importante. Con el tiempo de calidad me refiero a que me voy a quitar los audífonos acá porque me marcaba que ya el audio. Ya para finalizar, el tiempo de calidad es bien importante. Aquí las familias, yo siempre les digo a los papás, sí tengan tiempo de calidad en familia, tengan tiempo de calidad los papás como pareja, es bien importante porque pues es la manera en la que hay menos crisis en el matrimonio, en la que refuerzas esta parte de pareja también, y donde de hecho la familia lo que soporta es el matrimonio, el que las parejas se lleven bien y tengan una buena relación. ¿Ok? Si los padres están distanciados, separados, vamos, emocionalmente, que viven en la misma casa, la familia en sí, los padres no están sincronizados, las familias pues no funcionan, están ahí moviéndose, tambaleándose, no están seguras, ¿ok? Entonces, tiempo en familia, tiempo en pareja y tiempo con los hijos, o sea, papá, sacarlos al parque, yo soy mamá de dos, y a veces lo que hago con papá es que el papá recoge a uno, a veces de la escuela se lo lleva, van a comer juntos, y yo me quedo con mi hija y paso tiempo de calidad con mi adolescente, haciendo cosas de adolescente y escuchándole en la conversación, porque nos pasa mucho a la hora de la comida que mi hijo, cuando sale de la escuela, le pregunto cómo le fue y mi hijo me dice nada y no quiero hablar, y cuando llega la hora de la comida o mi hija se sube al carro y me platica, resulta que mi hijo ya se acordó y ahora también él quiere compartir, y entonces mi hija es, cállate, déjame hablar, y es que yo estoy hablando y yo... ¿Ok? Entonces es para yo tener tiempo con cada uno y que se sientan queridos, vistos y atendidos, procuro hacer tiempo de calidad con cada uno. Con mi hija, por ejemplo, ahorita estamos con una serie que ella empezó a ver, después me invitó, y un día pues de repente ella se fue, como ahorita que se van a la escuela y yo me quedo, y bueno, me eché como 3 capítulos porque no pude parar. Son de estas series que ya hasta aquí te detienes y la siguiente semana te pongo otro capítulo, y bueno, las dos nos sentamos y pasamos ese tiempo juntas. Con mi hijo también paso tiempo con él, por ejemplo, ahorita voy a abrir una cuenta de Roblox, y él me va a ayudar a abrirla y me va a ayudar a moverme, y bueno, él está muy entusiasmado también, entonces ese va a ser mi tiempo con él. Papás me han platicado que
que compraron el Nintendo Switch y que bueno, es su tiempo juntos. Por ejemplo, yo te platicaba que el papá de mi hijo con él juega luchitas y, por ejemplo, a mi hijo le encantan los tacos de asada, que es de aquí de Tijuana, y al papá le encantan tacos de asada y de birria. Bueno, es su tiempo juntos incluso para irse a desayunar también los fines de semana. O sea, busca esos momentos de calidad que deben de adecuarse con la personalidad y con la edad de tus niños para que ellos se sientan vistos y queridos. Y justamente en esos momentos es donde se puede abrir la conexión y los niños pueden platicar de esas cosas que se sienten, pero que a veces no sé cómo decirlas o no se encuentra el momento para poderlo expresar, ¿ok? Y ya casi para terminar, en lugar de estar regañando, como es que tú eres el más flojo, es que tú no haces caso, eres el más lento, acuérdate otra vez, ver la parte positiva de tu hijo. Así es como trabajamos en consulta, el quitar estas etiquetas negativas cuando los niños llegan con baja autoestima a consulta, porque pues yo no sabía, y a lo mejor hay papás que dicen, pues no, pues yo le digo que es a lo mejor el más lento para que diga, no, no quiero ser lento y quiero ser más rápido y entonces hagan las cosas rápidas. Casi no funciona. La psicología inversa raramente funciona, ¿ok? Y menos en los niños, porque los niños lo que estamos haciendo es poner conceptos en ellos que los niños no. O sea, los niños de verdad, me atrevo a decir que todos tienen talentos. Es complicado cuando no hay interés en descubrirlos. A veces los niños, pues, insisto, quienes bueno en matemáticas, pues a veces no les ayudamos a desarrollar esa habilidad. Y pues a lo mejor es cuando si no es bueno en matemáticas, pues es donde más lo meto matemáticas y es quizá a lo mejor donde hay mayor frustración, donde no quiere trabajar y es donde más enojo tengo, etc. Entonces, más bien enfóquense en reforzar estas partes positivas que tienen los niños, ¿ok? Si ese niño a lo mejor es el que más grita, reconócele o ayúdale a buscar que sea más amable con su hermano, ¿ok? De hecho, yo no me encanta, por ejemplo, trabajar con refuerzos o, perdón, con premios o no, porque el niño tiene que aprender de sí mismo que esto se siente bien. Sin embargo, hay psicólogos que, por ejemplo, trabajan que si tú eres amable con tu hermano, pues a lo mejor te voy a dar, no sé, 10, una estrella, a lo mejor el fin de semana cuando se junten las 10, pues te puedo llevar por un helado, ¿ok? Podrían trabajarlo, puede funcionar, ¿ok? Pero nada más es que el niño no se vaya hacia el premio, sino que se vaya a la acción y lo bien que se siente para que después dejes de que sea un premio y que se convierta más en un tiempo de calidad. Así es como lo trabajamos en consulta. Entonces, por favor, refuercen más bien los buenos comportamientos, las buenas conductas, el que sea más amable. O sea, eso reconócelo, ¿ok? Y conforme el niño vaya mejorando, que notes que en lugar de pelear, pues ahora, pues a lo mejor ya no le grita tanto a su hermano, eso también reconócelo, porque los niños lo necesitan saber para saber que están haciendo bien las cosas. Y ya para finalizar, es importante, papá, que tú evites las peleas entre los niños, ¿ok? Con peleas me refiero que a veces los padres decimos un comentario y ya desató una situación, ¿ok? A veces yo dije algo, a veces yo hice algo, o a veces, pues a lo mejor también me sentí molesto y lo que quise hacer fue psicología inversa y ya propicié, ¿ok? Y a veces es cierto que a veces los adultos lo propiciamos. A veces pasa en la consulta, y no me dejarás mentir, a veces pasa que tenemos un hijo que es muy parecido en cuanto a nosotros. O sea, me refiero a que él es gruñón igual que yo, a lo mejor él es desafiante igual que yo, que a lo mejor es muy franco igual que yo. Y a veces es con el hijo con el que más chocamos, yo te decía, o el otro hijo pues es mucho más servicial, mucho más afín a mí, con ese no peleo tanto. Y a veces yo propicio, ¿no? A veces es, no sé, a veces se me ocurre que a lo mejor tú dices, bueno, con este hijo que mejor me llevo, pues, ay, me voy a ir a cenar con él, y el otro no, el otro que se quede ahí en la casa, pues, se quede con su papá, no, y después regresa así, ¿a dónde fueron? No, pues que fuimos al cine, fuimos a comer, y el otro así como, no, pues es que tú no te apuras, no terminaste de salir, no, pues te quedaste. ¿Okay? A veces esa actitud por supuesto que no ayuda y a veces lo que queremos es que las cosas mejoren y la verdad es que esto no mejora. Ahora, no te estoy diciendo, porque a veces yo lo aplico también con mi hija, el que a veces, no sé, por ejemplo, el otro día fui a un mercado y a mi hija le gusta mucho Hello Kitty y le traje una cajita que encontré de Hello Kitty para que guardara ahí cosas. Y para mi hijo no encontré nada. Y entonces cuando llegué le dije a mi hija, mira, te traje esto, pero no le digas a tu hermano porque a tu hermano no le encontré nada, ¿ok?
y no quiero discusiones con tu hermano. No le traje no porque no haya querido, sino porque no encontré nada. Y cuando lo vi, lo pensé en ti. Y entonces mi hija como que me sonríe y es esta parte que también creo que es saludable cuando tú lo trabajas de manera saludable, ¿ok? Porque otra vez no es una competencia. Y mi hija por supuesto que no se lo dijo a su hermano, ¿ok? Yo no recuerdo que tampoco lo haya dicho ni siquiera en un momento que está molesto, porque es esta parte de tiempo de calidad y de complicidad que tienes para fortalecer los vínculos, ¿ok? Siempre y cuando no lo uses de manera negativa o si sientes que tu hijo no lo puede usar de manera positiva, entonces esto no lo hagas. Yo te diría, si vas al mercado, mejor tráele a uno y luego tráele al otro. Mi mamá no se educó así, ¿ok? Pero claro, a mi hijo no le encontré nada que le hubiera gustado, pero a mi hija sí, y esa es la parte que nos une. Así que yo agradezco mucho que me hayan acompañado. De hecho, voy a acercarme híjole, del otro lado siempre, hubo un problema y creo que se cortó, pero ahorita lo vamos a compartir. Y de este lado déjenme ver lo que escribieron. Dice Gloria Aniceto, dice, mi hija siempre dice que prefiero a su hermano, que siempre trato de darle mucha atención a ambos, no sé cómo hacerle entender que no es así. Híjole, siéntate con tu hija a preguntarle por qué dice eso. Algo que los padres de repente cuando hay situaciones, a veces los niños dicen algo y si lo dicen es porque lo piensan, pero a veces los padres nos adelantamos mucho y damos una respuesta. No des una respuesta, más bien yo siempre les digo a los papás, pregunten, ¿por qué dices eso? ¿No? Como si no entendiéramos los adultos, perdón por la intención de sacar más información, pero ¿por qué dices eso? ¿Ok? Cuando sucedió algo que tú lo pensaras, pero de la manera más tranquila, ¿ok? Entonces, no es que tu hija Gloria esté mintiendo, acuérdate otra vez que en el mundo interno del niño eso sí está sucediendo. Entonces, sí es importante que como papá, puedas indagar en el pensamiento del niño, por qué lo cree, por qué lo siente, porque desde su percepción está sucediendo. ¿Ok? Miri Barriens dice, mi niña aún es pequeña, tiene 3 años, pero me llega a preguntar que si quiero más a su hermana. La cuestión es que mi niña grande de 7 años tiene discapacidad intelectual y cognitiva. Entonces, de algún modo, le hacemos más cosas y pues puede tener un poco más de atención y siempre le explicamos a la chiquita que ella no puede hacer cosas, que necesita más apoyo y ella ayuda que aún no lo entiende. ¿Qué podría hacer? No quisiera que ella creciera con un recelo hacia ella. Lo que puedes hacer, Miri, es integrar a tu hija o incluirla más bien en las cosas que tú haces para tu hija mayor. Y está muy bien que ahorita, porque mencionas que quizá a lo mejor ahorita no lo entiende, y eso es cierto. Yo siempre les digo a los papás, hagan buenos hábitos, hagan rutinas, aunque tu hijo ahorita no lo entienda mucho. El tiempo se va a encargar de entenderlo y cuando tú generas un hábito, aquí lo importante es que con la constancia y la rutina se van generando buenos hábitos. Aunque tu hija ahorita no entienda, tú síguele diciendo que hay muchas cosas que tu hija no puede hacer y que los papás deben ayudar a tu hija la mayor porque hay muchas cosas que no puede hacer, pero tú también puedes ayudarle a tu hermana. Insisto, inclúyela para que ella pueda hacer cosas por su hermana y que se sientan bien a hacerla. ¿Ok? Y que sean, insisto, de estos privilegios desde donde tú sí puedes hacer, como tú puedes ayudar a tu hermana y puedes ayudar a otras personas. Y cuando lo hace, reconócelo. Esto que platicábamos, refuerza esa parte que ella hizo, sus logros, sus intenciones, por muy poquito que ella entienda, por muy poquito que ella empiece a hacer, son logros y eso hay que empezar a reconocerlo. ¿Ok? Natalia Zavala dice, buen día, ¿cómo hacer para evitar que la hermana mayor le pegue a la hermana menor si piense que la regaña porque no se le quiere? En esta parte, yo te decía que cuando los niños pegan o muerden cuando están muy chiquitos es algo como muy esperado y es algo pues, que lo hacen por impulso, es algo como más emocional. Para que no peguen, si tú, por ejemplo, no sé, me ha tocado ver y me tocó con mis hijos también que de repente el impulso era como pegar, ¿no? Tú que la conoces mejor, cuando tú ya sabes que va a pegar, deténle la mano a tu hija
¿ok? Y le puedes decir, no, no se pega, así tal cual, ¿ok? Pero también siempre tienes que dar opciones de lo que sí se hace, porque el no pegar no es suficiente, tampoco es regañarla o pegarle, por ejemplo, ¿ok? Porque al final es más de lo mismo. Entonces, yo te diría, deténle la mano y se puede ser muy clara de no, no pegamos, en esta casa no pegamos, ¿ok? Pero ¿qué es lo que sí puedes hacer? De hecho, yo lo hacía, por ejemplo, no recuerdo con quién de mis dos hijos, que de repente cuando me daba el manotazo, yo le decía, no, así no me gusta. Y yo tomaba su manita y así con su manita yo le decía, así, así, ay, qué suave, esto sí me encanta. Y besaba la mano y entonces a mi hijo le daba risa. No recuerdo si era mi hijo el pequeño o mi hija grande, ¿ok? Y me funcionó, ¿ok? Pero siempre cuando tú quieras quitar una conducta, tienes que dar opciones de lo que sí se hace. Y eso que sí se hace, tienes que hacer un hábito. Entonces, si no se pega, no nalgadas, no cachetadas, no amenazas, otra vez tienes que dar opciones de lo que sí se hace y llevarlo a cabo para que tu hija entienda que pues pegar no, pero hablar sí, o pegar no, pero ser amable sí, o caricias bonitas sí, etcétera. Ok, Doris Barrios dice gracias por compartir cómo lo haces para que sí perciban que tienen ambos atención y papá trabaja fuera del país por 30 días, tienen 4 y 7 años, ok. Así tal cual, o sea, por ahorita decirle que papá tiene que salir y que va a regresar tal día y para que no se pierda el vínculo, quizá a lo mejor en estas videollamadas que hace papá con sus niños, otra vez tener estas videollamadas. Había una niña en mi consulta que ellos lo que hacían, papá cuando hacía la maleta integraba a la niña y entonces la niña le ayudaba a hacer la maleta, la incluía haciendo la maleta. Y papá puso una cajita y en esa cajita papá la abría y le decía, vamos a poner aquí besos que tú le vas a dar a la cajita y cuando yo esté ahí en mi trabajo los voy a abrir en la mañana y los voy a abrir antes de ir a dormir y entonces me voy a poner algunos y entonces la niña mandaba los besos y cuando hacían la videollamada papá tenía la cajita y claro, papá también dejaba una cajita. De hecho en Instagram le subí un video no hace mucho donde decía que papá también trabajaba, pero no recuerdo si papá se iba por mucho tiempo, pero papá le dejaba una grabación de audio dándole los buenos días a su hija, para que vayan y se den una vuelta. Y es un video bien bonito donde el papá le dice algo así como buenos días, mi amor, etcétera. Y la niña cuando se despertaba ella pone la grabadora y la mamá está como grabando allá en un rincón. Y así como papá va platicando porque es un audio chiquito, la niña como que va respondiendo. Entonces eso pueden hacer, ¿ok? Como para hacer el vínculo fuerte y reforzar papá que aún con la distancia pues papá quiere a sus pequeñas. Natalie Zavala, ¿ok? Híjole, ay, acá se me perdió. Dice, ¿cómo te puedo contactar? Natalie Cuba, perdón. Puedes escribirme a un WhatsApp, en México es el símbolo de más 52 664 670 9900. Me puedes escribir por un número de WhatsApp y ahí podemos acordar una cita para que pues yo te pueda acompañar, si es que estás aquí en Tijuana, a que tus niños vengan a consulta presencial y si estás en otra parte fuera de Tijuana, puede ser una asesoría en línea, pero por WhatsApp podemos hacer la cita. ¿Ok? Doris Barrios, ¿cómo se llama la película que menciona? Se llama Extraordinario. Les voy a poner la película, yo hoy no traje libros también, pero tengo dos en mente que tengo en consulta, les voy a tomar fotito y se los voy a poner también para que lo puedan ver para reforzar el tema. ¿Quién más? Dice, se llama Wonder, ajá, en inglés, ¿ok? Y listo, Natalia Zavala. Pues nada, muchísimas gracias por haberme acompañado. Yo espero que el día de hoy se haya escuchado pues bien, porque cambié de aparato y no tiene la entrada para ponerme un micrófono también. Podría estar poniéndome pero estos son de aquella página, entonces no he intentado como si me puedo poner uno en uno y con el otro del otro para ver si se puede escuchar un poco mejor. Yo espero que todo pueda funcionar mejor. Pero bueno, ya la siguiente semana, por favor, Natalia dice, gracias Natalie Cuba, te escribí por mensaje súper bien. Natalie, tengo 4 adolescentes mujercitas. ¿Cómo le haces, Natalie? Ok, Gaby Ramírez dice, hola, ¿podrías repetir tu contacto? Claro,
Si estás fuera de México, le pones al teléfono más, el símbolo de más, 52 y es 664-670-9900. ¿Okay? De todas maneras, aquí en el apartado de donde dice información, ahí viene la dirección y creo que está un mapita también para que puedas llegar. Y viene el teléfono también y hay un apartado donde vienen incluso los horarios, porque también trabajamos consulta en los fines de semana. ¿Ok? Y Fer, déjenme ver aquí, Fer, dice, gracias por compartir. Es que acá no alcanzo a leer muy bien. Dice, gracias por compartir. Disculpa, ¿cómo trabajamos cuando la familia pone etiquetas a los niños? Tengo un niño de 8 años y una de 4. Mi niño no es tan sociable como mi niña y le dicen a mi niña que su hermano es raro. Así tal cual, Marifer. Decirle otra vez a tus niños, mira, yo lo hago como mamá y lo hago en consulta. Por ejemplo, si son los tíos, que le digan, es que tu hermano es raro. Tu hermano no es raro, ¿ok? Todos los niños son diferentes, ¿ok? Tu niño es mucho más tranquilo, tu hermano es mucho más tranquilo, tu hermano no le gusta estar haciendo gritos, no le gusta estar corriendo y está bien porque las personas somos diferentes, ¿ok? Y si tu tío dijo eso, tu tío está equivocado, ¿ok? A veces las personas adultas nos equivocamos y decimos cosas pues que no son ciertas, ¿ok? Entonces, la próxima vez que tu tío diga que tu hermano es raro, recuérdale, no, tío, mi hermano no es raro, mi hermano es diferente y ser diferente está bien, ¿ok? Esa es una. Y otra también es que, digo, ya lo hemos trabajado, hemos hablado mucho sobre esto, digo, yo soy mamá de una niña también, pero no hablamos del cuerpo de las otras personas. 2, yo les digo mucho a los papás, no hablamos mal del otro papá que no está aquí, porque no está para defenderse. Punto. ¿Okay? Entonces, hablar mal de las otras personas, eso no está bien. Al final son buenos hábitos, ¿ok? Y al final estás enseñando a tus hijos a poner límites, ¿ok? Hablar de la diferencia de las personas es lo que debemos hacer, respetando, y no tenemos por qué dar detalles, ¿ok? Y es respetable que a ella le guste esto y que a mí no me guste. ¿Okay? Y es respetable que tus hijos sean diferentes y eso no está mal, ¿okay? Pero tu tío lo dijo mal, ¿okay? Tu tío dijo que era raro y no es raro. De hecho, en consulta hay un libro que se llama Moj, para que lo busques, te lo voy a poner en el comentario después. Ellos usan mucho la palabra raro, no es algo que a mí me guste, pero en la historia habla de que el personaje es un gato rana cuervo. Y todos se refieren a él como raro y él mismo se siente raro, pero no se ha dado cuenta que es diferente, pero en el libro descubre que esto que es diferente es bueno, porque raro muchas veces es muy despectivo y a lo mejor discriminar y a lo mejor hablar mal de una persona, y esa palabra sí puede hacer sentir mal a unas personas. Ahora, muchas veces decir raro, a veces es raro como algo muy bueno. O sea, por ejemplo, no sé, en Roblox, no sé si todavía exista, pero en Roblox a veces hay animales, o no sé, en los tiempos de mi hija cuando ella jugaba, a veces era Roblox, unos huevos creo, no recuerdo, y eran ultra raros. Las muñequitas, las LOL también, que a veces vienen cerradas, a veces hay cosas que son ultra raras, que quiere decir que son únicas, exclusivas, y todo el mundo las quiere. ¿Okay? Pero aquí sería que lo platicáramos como qué es la rareza de una manera positiva, y algunas personas la toman como un insulto porque no saben que ser diferente está bien. ¿Okay? Pero eso sería muy buena idea, lo voy a anotar para un live y platicarlo más a profundidad en otro tema. ¿Okay? Natalie, que sus niñas tienen 12, 14, 15 y 16 años. Están seguiditas, pero me imagino que debe ser muy bonito porque son puras niñas. Híjole, no sé. Me encantó tu live, gracias gracias, ya estamos en contacto, necesito un poco de ayuda y no es fácil, me imagino, Natalie, pero igual que todas las mamás, ¿ok? Aquí estamos, pues nada, nos vamos a ver la siguiente semana, ahora sí nos vemos el día martes, y vas a estar viendo acá arriba en el apartado, en la portada, perdón,
el tema que vamos a estar viendo la siguiente semana, y si quieres darte una vuelta para saber cuáles son los temas de los que vamos a estar hablando las siguientes semanas, pues vete aquí donde arriba hay una pestañita que dice eventos, ahí le vas a dar clic y se va a desplegar toda la lista. Ya está conotado pues lo que queda de septiembre, todo lo que hay en octubre, noviembre, y en diciembre trabajamos 2 o 3 semanas también. La última semana, que es Navidad y Año Nuevo, esa la descansamos, y en enero volvemos a regresar, pero de aquí a que se acabe el año ya están todos los temas acomodados. Si hay algún tema que te gustaría mucho del que habláramos, por favor escríbelo, y o puedes ponérmelo también en privado, y pues yo ahí lo voy a tomar nota para hacerlo en un live, ¿ok? Y los invito para que también se den una vuelta allá en Instagram, porque allá les subo también información como esta, pero más chiquita, porque pues los videos son mucho más cortitos, y estos videos se quedan en Facebook durante 30 días. Facebook después los elimina, pero yo ahorita que termine me lo voy a llevar para YouTube, y allá me encuentras igual como Mónica Ruiz, y para allá pues los videos no se quitan, allá se quedan para que los puedas seguir escuchando y compartiendo, ¿ok? Mónica dice, no pude conectarme, justo quería revisar este tema, ¿ok? No pude conectarme. MK, yo te decía que el video se va a quedar aquí durante 30 días. Después, si quieres volverlo otra vez a revisar, te puedes ir a YouTube y allá se quedan durante todo el tiempo. Así que pues nada, les agradezco muchísimo que me hayan acompañado, por favor, y los felicito porque pues son papás, mamás que están como quieren ser mejor mamás, que de hecho ya lo somos, ¿ok? Yo digo, no soy una madre perfecta, pero estoy intentando todo lo que puedo y me sigo informando, y yo lo intento porque no hay madres perfectas, no hay hijos perfectos, no hay familias perfectas, pero lo estamos intentando. Entonces, pues yo le digo a veces a mi hija, la adolescente también, pues esta es la mamá que te tocó y estoy haciendo mi mejor esfuerzo, así que pues vamos juntas por la vida. ¿Ok? Pues nada, los veo la siguiente semana. Bye.